Vamos a continuar con el estudio de otro protocolo de capa 2, que es el protocolo Spanning Tree, el cual tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver en la lección anterior del protocolo ARP. Supongamos el siguiente escenario. Tenemos un host A, que también tiene una MAC A, que desea comunicarse con este host B, con también la dirección MAC B. La red se acaba de encender de tal forma que todas las tablas ARP están vacías, nadie tiene registrado nada. ¿Qué se va a hacer entonces? Lo primero que va a realizar el host A va a ser una petición de broadcast tratando de localizar al host B. Cuando llegue al switch, este switch que también tiene su tabla vacía, lo primero que va a hacer va a ubicar el puerto por el que llegó la petición del host A y va a decir, ok, entonces a través del puerto 1, por ejemplo, encuentro la MAC A y queda registrado en su tabla ARP. Después de ello, pues va también a realizar una petición de broadcast tratando de ubicar la MAC del host B. Y ocurre que como tiene dos enlaces hacia otro switch, pues la petición de broadcast va a llegar al switch por dos puertos también. ¿Qué va a ocurrir aquí? Cuando llegue a este switch, lo primero que va a identificar el switch es la petición y va entonces a registrar en su tabla ARP que la MAC A la puede localizar a través de este puerto 1, vamos a pensar que es el puerto 1, y a través del puerto 2. Es decir, aquí ya tenemos un problema porque está localizando o está interpretando que puede localizar a un mismo host a través de dos puertos diferentes. Pero como este switch todavía no localiza al host B, también va a realizar un broadcast. Y al realizar este broadcast lo hace por todos los enlaces, incluyendo por los que le acaba de llegar la información. Esta información se va, vamos a pensar, ahorita vamos a ignorar un poquito que ya llega a B, pero le está informando a este switch anterior de la petición, pero de la petición que realizó A. Y entonces este switch además va a interpretar que también puede localizar al host A por estos dos puertos. Entonces va a pensar que por el puerto 2, 3, vamos a pensar, y por el puerto 4 encuentra al host A. Y él va a volver a realizar una petición de broadcast. ¿Sí? Porque quizás no le ha llegado la del B. Y eso implica que va a estar llenando su tabla con una serie de registros indicándole falsamente cuál es la trayectoria para llegar a la MAC que le interesa. Este loop representa un problema grave y es por ello precisamente que se utiliza el protocolo Spanning Tree. ¿Qué es lo que hace el protocolo Spanning Tree? Cuando detecta que dos dispositivos requieren o tienen un enlace redundante entre sí, lo que va a hacer es bloquear uno de los puertos de uno de esos switches precisamente para evitar que se dé este tipo de problemas por bucles. De tal suerte que únicamente un enlace va a quedar operativo. Si este enlace llega a fallar, el protocolo inmediatamente lo detectará y va a liberar este puerto para hacer uso del enlace de redundancia. Veamos entonces un ejemplo de cómo se da esto. Aquí tengo Packet Tracer y voy a realizar una pequeña red de dos switches. Entonces voy a poner un enlace entre cada uno de estos switches y después otro redundante. ¿De acuerdo? El protocolo Spanning Tree va a estar analizando la topología y después de un tiempo nos va a mostrar aquí cuál es el enlace que quedará activo y cuál es el enlace que bloquea. Ok, entonces aquí ya vemos que después de que el protocolo hizo el análisis, decidió que este sería el enlace primario y bloqueó este puerto en este switch. Pero ¿cómo es que el protocolo decide qué puerto es el que se debe de bloquear? Muy bien, veamos entonces su función. ¿Cómo determina Spanning Tree cuál es el puerto que va a bloquear? Bueno, para ello utiliza lo que se denomina el Bridge ID.
aquel switch que tenga el bridge ID menor va a ser aquel que adopte el rol de root. El root va a ser el dispositivo a partir del cual se va a ir creando la topología de los switches que se vayan conectando a la red. ¿Cómo se obtiene el bridge ID? Bueno, se obtiene sumando una prioridad que en los switches Cisco tienen la 32.768 por default, en formato hexadecimal es la 8000, y se le suma la dirección MAC, es decir, en binario también o hexadecimal se le va a sumar la dirección MAC. Y aquel que tenga el bridge ID menor va a ser el que adopte el rol de raíz. O también, en una forma más simple de decirlo, es aquel que tenga la dirección MAC más pequeña va a ser el que adopte el valor de root bridge, o el rol de root bridge, mejor dicho. Entonces, ya tenemos los dos dispositivos que se están comunicando, ya se determinó quién va a ser el root bridge y quién va a ser el non-root bridge, es decir, quién no va a desempeñar el rol de bridge. Entonces, ya que se determinó eso, ahora hay que determinar cuál es el puerto que se va a bloquear. En primera instancia, el puerto que se comunique con el root bridge y que se mantenga activo se va a denominar puerto designado o también puerto root, que es el que se comunica justamente con el root. Y se va a colocar en modo forwarding, es decir, va a permitir el reenvío de la información. El puerto que se bloquee va a nombrarse el puerto no designado y por supuesto se va a poner en modo bloqueo. ¿Cómo se va a determinar cuál es el puerto que se bloquea y cuál es el que no? Bueno, siempre se va a procurar que el puerto con mayor velocidad sea el que se configure como forwarding port. En los casos en que los dos puertos tengan la misma velocidad, entonces simplemente se va a poner como forwarding port aquel que tenga menor valor. Es decir, recuerden que los switches tienen los puertos numerados, 1, 2, 3, etc. Entonces el puerto que tenga el menor valor hacia el switch o hacia el root bridge será aquel que se denomine forwarding port y el resto o los demás son los que se van a bloquear. Analicemos nuevamente la red que creamos hace unos momentos. Podemos ver aquí que este es nuestro root bridge. Si ingresamos y le doy Show Spanning Tree, ¿qué nos dice? Nos dice justamente que este switch es el que está configurado como raíz y que los dos puertos están puestos en modo forwarding. En este caso estamos hablando del Fast Ethernet 1 y del Fast Ethernet 2. Si ahora abrimos el otro switch, Show Spanning Tree, entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Aquí vemos que este no es el puerto, el nodo raíz, y vemos que el puerto Fast Ethernet 1 está puesto justamente como puerto forwarding y el Fast Ethernet 2, que es el mayor, es el que está como puerto de bloqueo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo ahora a esta red voy agregándole más y más switches? Por ejemplo, en este caso. Nuevamente lo conecto con este switch con dos enlaces. Nuevamente el protocolo Spanning Tree va a repetir las funciones que había hecho anteriormente para determinar nuevamente cuál sería el puerto o los puertos que se bloquearían. Vamos a darle unos instantes. Vemos que ahora que este switch se conectó, ya cambiaron los roles. Ahora este dejó de ser el nodo raíz, ya que este es el que tiene los puertos en forwarding. Vamos a ver. Enable Show Spanning Tree. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente ahora este es el puerto raíz y en los otros switches ahora debemos encontrar cuáles son los puertos bloqueados. ¿Sí? Entonces aquí me dice que el puerto 1, 2 y 3 están en forwarding y el puerto 4 es el que está en bloqueo. Veamos el último ejemplo. ¿Qué pasa si yo interconecto los switches? Todos con enlaces redundantes.
Bien, ahora en este caso observamos cómo se modificó la topología. Nuevamente este sigue siendo el root bridge, como podemos ver. Todos los puertos están en forwarding y en el resto de los enlaces, de los switches, se han puesto puertos de bloqueo. De tal forma que siempre va a existir una trayectoria para comunicarse entre cada uno de los dispositivos que estén conectados, pero solo una. ¿Cómo son las reglas entonces para determinar cuál es el root bridge, cuáles son los puertos de bloqueo? Bueno, las reglas son las siguientes. Debe existir solamente un root bridge por cada una de red. Es decir, en esta topología solamente va a existir un root bridge. En este caso, este es el root bridge. Por cada non-root bridge debe existir un root port. Es decir, por cada uno de estos dispositivos debe existir un root port. Veamos, por ejemplo. Aquí nos está mostrando que este es el root port. Aquí nos está indicando que este es el root port, ¿sí? Es decir, el puerto que se comunica con la raíz. Y por cada segmento debe existir un puerto designado. Esa topología la pudiéramos seguir expandiendo. Pudiéramos poner otro switch aquí, también con enlace redundante. ¿Sí? Donde podría decirse que si hacemos una división, este fungiría como root bridge. Sin embargo, como ya existe uno en la red y no logra llegar hasta él, entonces el root port va a ser el que se designe como el que se puede comunicar con este switch. Es decir, sería como una subraíz, por decirlo de alguna manera, aunque la topología siempre va a tener solo un nodo raíz, que en este caso es este. Vamos a darles un instante. Muy bien. Entonces vemos que este puerto de aquí es el puerto que se puso como root port. Aunque no se comunica con la raíz, es el que se mantiene activo. De tal suerte que la topología puede ir creciendo y creciendo y creciendo y parecería que se estaría formando como un árbol. Aunque existan enlaces entre ellos, aunque estos switches tuvieran enlaces redundantes entre sí, solamente va a permanecer uno activo, de tal suerte que pareciera que se va creando un árbol. Por eso precisamente su nombre, Spanning Tree o árbol de expansión. ¿Sí? Muy bien, espero con esto quedara claro cómo funciona Spanning Tree y nos vemos en la siguiente lección.